El valor de la práctica de stewardship en el uso de antibióticos. El stewardship de antibióticos se refiere a un conjunto de estrategias que están dirigidas a garantizar que los antibióticos que se utilizan dentro del entorno clínico se hagan de manera adecuada. Esto es vital para manejar los resultados de salud y combatir la resistencia antimicrobiana. Los principales objetivos de esta estrategia son optimizar la efectividad de los antibióticos, asegurando que los tratamientos sean realmente eficaces contra las infecciones, reducir los efectos secundarios y los riesgos asociados al uso de antibióticos y limitar el desarrollo de bacterias resistentes, protegiendo la capacidad de tratar infecciones en el futuro. Para lograr un uso apropiado de antibióticos es fundamental tener en cuenta los siguientes pasos. Utilizar únicamente los antibióticos cuando estén indicados, seleccionar el medicamento más adecuado para la infección del paciente considerando el tipo de bacteria y los antecedentes del usuario, administrar el antibiótico correctamente, esto incluye la dosis, la frecuencia, la vía de administración y los antecedentes, la resistencia. La resistencia antimicrobiana es un desafío creciente a nivel mundial que afecta a los agentes causantes de infecciones del tracto urinario. Este fenómeno puede llevar a un aumento de la morbimortalidad si no se implementa un tratamiento adecuado. Por lo tanto, es crucial abordar este problema a través del stewardship de antibióticos. Adicional a esto, un uso excesivo e inapropiado de antibióticos genera costos adicionales para los sistemas de salud. Al optimizar el uso de estos medicamentos, podemos reducir costos y mejorar la atención al paciente. Descripción del caso. Antecedentes. En los últimos 5 años, el Hospital Villa Jerónimo ha observado un incremento alarmante en la resistencia a los antibióticos, particularmente en los pacientes con infecciones en el tracto urinario. Esta situación ha generado una preocupación entre el personal médico debido a la dificultad para tratar dichas infecciones, lo que ha llevado a complicaciones en la atención y al manejo de estos pacientes. En cuanto a la descripción de un caso clínico, tenemos una femenina de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 controlada que acude al servicio de urgencias por un cuadro clínico de sintomatología irritativa urinaria, fiebre cuantificada en 38 grados centígrados de 48 horas de evolución. Al examen físico encontramos una paciente con sensibilidad en la región suprapúbica que se solicitan para clínicos, dentro de ellos un parcial de orina que muestra piuria, bacteriuria significativa, se toma un urocultivo y se inicia el tratamiento empírico con ciprofloxacina, un antibiótico históricamente que ha sido efectivo en el tratamiento de las infecciones de vías urinarias en este hospital. A pesar del tratamiento inicial, la paciente presenta escasa mejoría clínica, manteniendo fiebre y disuria persistente. Los resultados del urocultivo muestran una Escherichia coli multiresistente, incluyendo una resistencia a las quinolonas, aminoglicósidos, cefalosporina de tercera generación y sensibilidad solamente a carbapenémicos y fosfomicinas. El problema central. El personal médico se enfrenta a un caso de infección urinaria complicada por microorganismos multiresistentes, un fenómeno que se ha observado con mayor frecuencia en los últimos años en el hospital. Este tipo de infecciones no solo prolonga la hospitalización, sino que también eleva el riesgo de complicaciones como pielonefritis y bacteremia. Obliga al uso de antibióticos de última línea como los carbapenémicos. ¿Cuál es el impacto del problema? Complicaciones en la atención. Las infecciones urinarias que antes se trataban con antibióticos convencionales ahora requieren tratamientos más prolongados y costosos. Mayor riesgo de efectos adversos. El uso de antibióticos de amplio espectro aumenta el riesgo de infecciones secundarias como la colitis. Saturación de recursos hospitalarios. La necesidad de hospitalización prolongada para monitorizar el tratamiento ha aumentado la carga en el personal y las camas disponibles en el hospital. ¿Cuál es la respuesta institucional? Ante esta situación, la institución, el Hospital Villa Jerónimo, ha implementado las siguientes estrategias. Política de uso racional de antibióticos. Se promueve la optimización en la prestación de antibióticos guiada estrictamente por cultivos y pruebas de sensibilidad. Vigilancia epidemiológica. Se ha reforzado la monitorización de los patógenos multiresistentes con reportes trimestrales para detectar patrones emergentes. Educación continua. Se han llevado a cabo capacitaciones para el personal de la salud sobre el manejo de infecciones multiresistentes y la prevención de infecciones asociadas a dispositivos como sondas urinarias.
¿Cuál es el objetivo de la auditoría en el caso de resistencia a antibióticos en el Hospital Villa Jerónimo? Bueno, el principal objetivo es evaluar la eficacia de los protocolos de prescripción y uso de antibióticos en el manejo de infecciones urinarias en el Hospital Villa Jerónimo, con el fin de identificar áreas de mejora que contribuyan a reducir la aparición de resistencia bacteriana y optimizar los resultados clínicos en los pacientes. Verificar también si el hospital está implementando de manera efectiva la vigilancia de infecciones multiresistentes, si los datos obtenidos están siendo utilizados para ajustar los protocolos de tratamiento. La auditoría busca garantizar que el Hospital Villa Jerónimo esté implementando de manera efectiva las estrategias de prevención y control de la resistencia a antibióticos, promoviendo la seguridad del paciente y la eficiencia en el uso de recursos de salud. Metodología de la auditoría. En esta diapositiva explicamos cómo se realizó la auditoría del uso de antibióticos en la institución Villa Jerónimo, siendo el objetivo principal evaluar el uso adecuado de aquellos antibióticos en pacientes con infecciones urinarias, seleccionándose un total de 100 expedientes en aquellos pacientes los cuales fueron tratados en los últimos 12 meses. ¿Cuál fue la lista de chequeo que evaluamos? Las indicaciones adecuadas del antibiótico, cuál fue la duración de la antibioticoterapia, la dosificación y si hubo adherencia a las guías clínicas. En este diagrama podemos observar que se seleccionaron 100 pacientes con infecciones urinarias, se revisó el expediente médico, utilizamos las listas de chequeos anteriormente mencionadas, establecimos si se indicó correctamente el antibiótico, cuál fue la duración del mismo, evaluamos la dosificación y si hubo adherencia a las guías clínicas, mediante la implementación de hojas de objetivos diarios. Dentro de los hallazgos a destacar de la auditoría de estos pacientes fueron los siguientes: que el 40% de los pacientes se les había administrado inadecuadamente los antibióticos, siendo los antibióticos con una mayor tasa de resistencia a la ciprofloxacina con un 45%, en segundo lugar la amoxicilina más ácido clavulánico, y esta edad de los pacientes más afectados fueron aquellos pacientes adultos mayores de 60 años en adelante, y se detectó que el 60% de los pacientes recibían antibióticos de amplio espectro sin haber realizado las respectivas pruebas microbiológicas. Aquí presentamos el diagrama de Chicago, el cual realizamos, y pudimos establecer de que el personal de salud no estaba suficientemente capacitado, hubo una falta de aplicación de protocolos de las guías clínicas, hubo una falta total de liderazgo e implementación de políticas de uso racional de los antibióticos, los software están totalmente obsoletos, los pacientes en algunos casos solicitaban antibióticos sin necesidad de prescripción de los mismos, hubo una limitación en cuanto a la implementación de guías clínicas actualizadas, los métodos diagnósticos eran totalmente errados, había una total escasez de programas de capacitación correctos, una falta de auditoría interna y el flujo de la información fue totalmente deficiente. Por otra parte, hubo una escasez de recursos para el tratamiento adecuado de los pacientes. ¿Y cuáles fueron estos efectos? Que pudimos demostrar que hubo un incremento de la resistencia bacteriana, mayor complicación en el manejo de las infecciones, prolongación de la estancia hospitalaria y un aumento en el uso irracional de antibióticos. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser esas estrategias de mejora? Estas van a estar orientadas a capacitar de forma continua al personal médico, se deben implementar protocolos de guías clínicas que sean actualizadas y se debe hacer una auditoría constante y por lo menos trimestral. Se deben implementar hojas de objetivos diarios de monitoreo continuo de los pacientes, se debe hacer un registro diario de cuáles van a ser nuestras metas terapéuticas y cuándo se debe modificar la terapia antibiótica, y debemos educar al paciente sobre el riesgo de la automedicación y el aumento de la resistencia antimicrobiana. Bueno, ¿cuáles son los resultados esperados? El tratamiento eficaz y la disminución en la tasa de recaídas, la disminución en la resistencia antimicrobiana. Hay que evitar la prescripción inadecuada de esos antimicrobianos, por ejemplo, en infecciones virales, en aquellos procesos que no son infecciosos, en las infecciones bacterianas que no requieren antibiótico,
y la colonización bacteriana como resultado de un urocultivo positivo, por ejemplo, en un paciente que tiene un catéter vesical. La concientización del personal médico y los pacientes del uso racional, evitar el manejo empírico de antibióticos de amplio espectro como primera línea, la reducción en los costos de la salud para infecciones y disminuir el riesgo de infección por Clostridium difficile. Como conclusiones, tenemos que la resistencia a los antibióticos en infecciones urinarias en el Hospital Villa Jerónimo es una tendencia preocupante que complica el manejo de los pacientes. Este fenómeno está asociado a un uso inadecuado de antibióticos en el pasado y resalta la importancia de implementar políticas rigurosas para limitar el desarrollo de más casos de resistencia. Los casos de infecciones difíciles de tratar seguirán en aumento si no se toman medidas preventivas y educativas adecuadas, tanto para el personal como para la comunidad. Además, crear un programa de administración de medicamentos traería grandes beneficios, como lo son óptimos resultados clínicos relacionados con el uso de antibióticos, una disminución en las reacciones adversas asociadas a medicamentos, reducción de los costos en salud para las infecciones y una disminución en tratamientos ineficaces y difíciles debido a la resistencia antimicrobiana.